¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal, Profesor Carlos Arzate, el mundo de la química. Ya tenía aproximadamente 2 meses de ausencia, no había grabado videos, pero el día de hoy he decidido retomar el curso de química que estamos viendo. Les recuerdo que estamos viendo el curso de Ciencias 3 con énfasis en química para México, ¿ok? Así que en donde lo veas, y si eres de otro país, y si te sirve el contenido de química que se aborda en este tema, en este video, en este canal, adelante. El día de hoy vamos a ver las propiedades que tienen los metales. ¿Cuáles son esas características que tienen algunos metales o casi todos los metales que conocemos? Así que quédate en este video porque comenzamos. Y después de esta brevísima introducción, ahora sí, vamos a empezar a ver cuáles son las propiedades que tienen los metales. Pero antes de ello, les voy a dar un pequeño preámbulo a estos elementos químicos. Los metales, si tú observas a tu alrededor, en tu casa, en donde te encuentres, yo creo que vas a ver y te vas a dar cuenta de que muchas cosas de las que te rodean están formadas por metales, están hechas por metales, pero estos metales son los más comunes, pero hay muchos otros que no los tenemos en nuestra casa. Pero si eres estudiante de química, sabes que sí están en la tabla periódica. La tabla periódica, que tiene aproximadamente 112 elementos reconocidos, más de 80 elementos son metálicos. Quiere decir que casi toda la naturaleza, casi todo lo que existe, está formado por los metales. Ahora, este pequeño preámbulo que te voy a dar de los metales viene que la formación de esto surge desde inicio, desde cuando el universo fue creado, desde la teoría del Big Bang, aquella concentración de materia y energía que se expande y se expande y se expande y crece para formar todo el universo visible, y después de ello comienzan a surgir estos primeros dos elementos, los dos reyes de todo el universo, que son el hidrógeno y el helio, para formar, empezar a girar y formar estas estrellas, y cómo estas estrellas empiezan a fusionar el hidrógeno y el helio y se calientan a millones de grados centígrados, y cómo estas estrellas en su acción gravitatoria comienzan a tener vida y a formar planetas, y en esta explosión de las estrellas surgen más elementos complejos, y a partir de ahí es como surgen estos metales y los demás elementos que se encuentran en la tabla periódica. Ahora, esta explosión de las estrellas genera la formación también de planetas, y nuestro planeta Tierra, que se forma en un principio, se forma en roca completamente, evidentemente va a ser rico en minerales, en elementos metálicos. Ya después viene la formación de agua en nuestro planeta, pero en un inicio la formación del planeta es pura roca, ¿ok? Ahora, ya sin más preámbulo, es así como surgen los elementos que conocemos, o tal vez también los que no conocemos. Ahora, la primera característica de la que vamos a hablar sobre los metales es que los metales poseen brillo. Si tú volteas y ves la mayoría de los metales que tienes a tu alrededor y que conoces, tienen brillo. Esa es la primera característica. Una segunda característica que tienen los metales es que son sólidos. Todos los metales que encontramos en la naturaleza y en nuestro sistema solar y en nuestro planeta, los que conocemos, son sólidos a excepción del mercurio. El mercurio es el único metal en la naturaleza que es líquido, y es por eso que este metal en antiguo se ocupaba para la construcción de los termómetros, y es aquello que va dentro de los termómetros que sube y baja dependiendo de la temperatura. Ese es un metal que se encuentra en estado líquido que dependiendo de la temperatura, sube o baja en el termómetro. ¿Ok? Pero todos los demás metales son en estado o se encuentran en estado sólido. Ahora, si tú hasta aquí, hasta este video, dices,
¿Qué es esto de los sólidos? Yo tengo aquí también ya un video que te voy a dejar donde hablé las características de los sólidos, los líquidos, los gases. Aquí está, te lo dejo aquí. Si apenas estás estudiando esto de la química y no sabes cuáles son las características que tienen los cuerpos sólidos, te invito a que lo veas. Continuamos. Otra característica es que la mayoría de los metales, el tono de color que tienen es gris, tienen un color grisáceo, pero tenemos excepciones. Un metal como el bismuto, aquí te lo pongo, este metal tiene una coloración, está en rosáceo, es un poco rosa, ¿ok? Otro metal que no tiene una coloración gris es el cobre. El cobre es rojizo. Y otro metal que nos encanta, y en este planeta nos encanta mucho, que no tiene una coloración gris, ¿cuál es? ¿Cuál es? El oro. El oro, obviamente, su color es el amarillo dorado, que es tan escaso en nuestro planeta que por eso el precio es demasiado caro. Pero nos gusta mucho el oro. Ahora, otra característica, ya te dije, tres. Poseen brillo, son sólidos y la mayoría son grisáceos, a excepción de estos tres que te acabo de dar. Otra característica que tienen los metales es que casi todos, son más densos que el agua. Si tú arrojas una pieza de plata, la arrojas al agua, ¿qué va a pasar? Se va a hundir. Si tú arrojas clavos al agua, ¿qué va a pasar? Se van a hundir. Ojo, no, esto no pasa con los barcos, pero recuerda que los barcos que están hechos de hierro no se hunden en el agua, pero esto tiene que ver con tensión superficial del agua y tiene que ver con concepto de densidad y tiene que ver con principio de Arquímedes. Pero esto habría que revisar primero el concepto de densidad para saber el por qué los barcos que son de metales tan pesados no se hunden en el agua. Pero esto no es un barco y pesa mucho menos, pero si lo arrojo al agua se va a hundir. Porque todos los metales, o la mayoría de los metales, son más densos que el agua. Pero te voy a dar tres metales que si tú los arrojas al agua no se hunden. Es decir, estos tres son menos densos que el agua. Son el litio, este se ocupa para hacer las baterías de los celulares, el sodio y el potasio. Estos tres elementos, si tú los arrojas al agua, no se hunden. Aquí te voy a mostrar la reacción o lo que ocurre cuando tú arrojas sodio al agua. No lo vayas a hacer, bueno, no creo que tengas sodio en tu casa, pero si tú arrojas un pedacito de sodio, esto es lo que ocurre. Es una reacción muy agresiva. El sodio comenzará a explotar dentro del agua. Este metal comenzará a prenderse y a explotar. ¿Por qué? Porque se está liberando el hidrógeno y el hidrógeno es un gas muy agresivo. Entonces, estos tres son menos densos que el agua. Otra característica, eh, los metales, casi todos los metales, tienen temperatura de fusión y ebullición muy altas. También yo ya tengo un video donde explico qué es la temperatura de fusión, qué es la temperatura de ebullición. Te recomiendo que también vayas a él. Voy a dar un ejemplo, y el ejemplo que te voy a dar es la plata. Si tú tienes una pieza de plata en tu casa, una cuchara de plata, una cadena de plata, no te preocupes porque para que la plata llegue a su punto de fusión, ¿qué quiere decir eso? Para que se derrita la plata, deberías de tener en tu casa una temperatura de 960 grados centígrados para poder derretir la plata, lo cual en nuestra casa no tenemos esa temperatura. La temperatura de la lumbre de nuestra estufa apenas llega a los 300 o 400 grados centígrados. Derretir la plata se necesitan 960 grados para que derrita. Y cuando derrita y se vuelva líquida la plata, para que hierva y se empiece a evaporar, eso es punto de ebullición, se necesitan de 2162 grados centígrados. El agua a los 100 grados se evapora, se pierde, se va a la atmósfera. Pero para que la plata se evapore, para que este metal se vaya a la atmósfera, necesitamos una temperatura de 2162 grados centígrados prácticamente humanamente sería imposible. Aquí estamos hablando que el derretimiento de los metales se podría dar hasta que el Sol se acerque a nosotros y
y calcine nuestro planeta y calcinen los metales y se evaporen todos los metales, que no dudo que algún día vaya a pasar. Ok, otra característica de los metales es que presentan dureza y por eso se ocupan para muchísimas cosas en el mundo, para muchísimas construcciones, para muchísimos aparatos, porque tienen dureza. ¿Ok? Otra característica que es lo que hace que por eso el ser humano hemos trabajado en la historia con los metales es que son maleables. Y la maleabilidad es la capacidad que tienen para poder deformarse, para poder formar láminas delgadas. Por ejemplo, el oro. Qué bueno que el oro tenga maleabilidad, porque es lo que hace que se puedan hacer piezas, joyería. ¿Ok? Oro. La plata es maleable. Y por eso podemos trabajar con los metales. El aluminio, si tú observas en tu casa, tenemos muchísimas cosas de aluminio, se hacen canceles, se hacen incluso trastes también de aluminio, es maleable, ¿ok? Otra característica que tienen los metales es la ductilidad. Es semejante a la maleabilidad, pero la ductilidad quiere decir que cuando se estiran pueden formar hilos. Eso es la ductilidad, que los metales puedan formar hilos y el cobre, que nos sirve muchísimo que se encuentre en hilos o que tenga ductilidad para poder hacer las instalaciones eléctricas. Y con esto me salto a la siguiente característica, porque los metales pueden conducir, y no solo pueden, son muy buenos conductores del calor y son muy buenos conductores de la electricidad. Los metales son tan estables, sus protones y sus electrones se encuentran tan estables, que al momento de que hacemos pasar corriente eléctrica por un No me lo va a creer, pero siento como una corriente eléctrica que me recorría todo el cuerpo. metal, inmediatamente la corriente eléctrica pasa. Son excelentes conductores de la electricidad y el mejor conductor de la electricidad es la plata. No hay mejor conductor de la electricidad que la plata. Si te quieres dar buenos toques, entonces tienes que tener piezas de plata. Pero en México, evidentemente, no vamos a utilizar en las instalaciones eléctricas ni en el cableado de luz plata. Y sabemos los mexicanos por qué. Bueno, sabemos porque se robarían los cables, bueno, se roban hasta las alcantarillas de hierro, entonces se robarían los cables de plata. Aparte, en la naturaleza no tendríamos tanta plata para hacer las instalaciones eléctricas y todo el cableado. Por lo tanto, recurrimos al segundo elemento mejor conductor de la electricidad, que es el cobre. ¿Ok? Entonces, llevamos varias características. Poseen brillo, son sólidos, son grisáceos, son más densos que el agua, tienen altas temperaturas de fusión y ebullición, son maleables, son dúctiles, conducen calor y conducen electricidad. Un punto negativo, y casi con esto termino, un punto negativo que pueden tener los metales es que al estar en contacto con el oxígeno de nuestro planeta, los metales tienden a oxidarse, tienden a corroerse. El metal es muy fácil que se oxide y se corroe, pero esto lo vamos a ver más adelante, en un tema más adelante cuando veamos oxidación y reducción y cuando dé balanceo por método de oxidación y reducción. Es por eso que el hombre, al trabajar con metales, necesita la manera de evitar un poco, retardar un poco la oxidación y la corrosión en los metales. ¿Cómo? Con la pintura. Otro proceso con el galvanizado o el cromado, que consiste precisamente en recubrir con pintura, recubrir con cromo los metales para evitar que se rápidamente se oxiden estos metales. ¿Ok? Otra característica para evitar también la oxidación y que el metal se pierda rápidamente o se oxide rápidamente, se corroe rápidamente, es hacer una aleación. ¿Y qué es una aleación? La unión de dos o más metales. Te voy a dar, por ejemplo, una aleación, sería el acero, y de ahí el nombre de acero inoxidable, porque se busca que no se oxide. ¿Qué se hizo? Vamos a unir hierro, vamos a unir cromo, vamos a unir níquel, estos tres metales con un poquito de carbono y hacer
esta unión nos va a llevar a hacer el acero inoxidable. Y México es un gran productor de acero. Ahí en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, se encuentra una planta productora muy grande de acero. Esto hace que nuestros utensilios de acero inoxidable puedan durar más y resistir más la presencia del oxígeno. Otra aleación, por ejemplo, es el bronce. Lo viste apenas en las Olimpiadas que acaban de pasar. El tercer lugar siempre se llevará el bronce. El bronce no está en la tabla periódica. El bronce es una unión de dos metales, el cobre y el estaño. Se usa, se combinan estos dos, cobre y estaño, para hacer el bronce y con ello evitar la oxidación tan rápida del bronce. Estas son algunas de las principales características. Ojo, no me vaya a estar preguntando, y porque luego los alumnos dicen, y el adamantio solamente es una aleación ficticia en el mundo de Marvel. Creo que te escuchó. Ya lo sé, que si viste los X-Men y a Wolverine, este metal fuertísimo, ni siquiera es un metal, es una aleación, pero es ficticia. No existe, no lo vas a encontrar en la tabla periódica, ni en la Tierra, ni en el sistema solar, ni en el universo. Entonces, estas serían las características más importantes o algunas de las características que tenemos o propiedades que tenemos sobre los metales. Si te gusta este video, dale like, compártelo, déjame tus comentarios y suscríbete también a este canal. También tenemos la página de Facebook con el mismo nombre de este canal, en donde subimos contenido sobre la ciencia y datos curiosos sobre todos estos temas que estamos aprendiendo. Así que espero que te haya quedado muy claro y nos vemos hasta el próximo video y muchas gracias a todos.